Vamos a poner aquí detener transcripción y arrancamos. Muy buenas noches, estimados estudiantes. Espero que se encuentren muy bien. Siendo hoy miércoles 27 de abril, vamos a dar inicio, ¿qué pasó? Con la segunda webconferencia de la unidad 3 del curso Cálculo Integral. En esta webconferencia vamos a hablar de los ejercicios tipo 3 y tipo 4 de la tarea 3 o correspondientes a la tarea 3, en donde se ven los temas de aplicación del cálculo integral en las ciencias y en la vida diaria, ¿sí? Esta conferencia web está a cargo del director del curso, Cristian Casteblanco, de quien les habla, su servidor, José Miguel León. Yo soy docente del CEDAT de Santander de Quilichao, en la región centro-sur, en Cauca. El profesor Edgar Enríquez Rosero y el profesor Joes Velázquez, que si mal no estoy es del CEDAT de José, ¿de dónde es usted, profesor Joel? Del CEDAT de... Ahorita confirmamos eso. La idea con esta webconferencia, queremos contarles un poquito y explicarles a través de algunos ejemplos aplicados de la aplicación del cálculo integral. Queremos nosotros ver algunos ejemplos que tienen relación con la física, con la economía, ¿cierto? Con la electricidad, y así dar claridad sobre algunos de los temas y algunos de los ejercicios que están planteados en la guía y que tienen ustedes que resolver, ¿sí? En ese orden de ideas, vamos a intentar ser muy explícitos, muy, por decirlo de alguna manera, muy desmenuzados a la hora de explicar en cada una de las partes, de los planteamientos de las integrales, de los conceptos que utilizamos. Y les pido de favor que si no entienden algo, si tienen alguna duda, antes de abrir su micrófono, levanten la mano, ¿sí? Y ya les damos la palabra para que pregunten y respondemos esas preguntas que ustedes tengan. De igual manera, si no tienen posibilidad de levantar la mano, pueden escribir en el chat, y la idea es que otro de los profesores que está a cargo de esta webconferencia, pues le responda a la duda que ustedes tengan. ¿Listo? Eh, para comenzar esta webconferencia, vamos con el primer tema, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poquito de la aplicación de las integrales en física. Hay que entender dos cositas. Esto también lo habíamos visto en el curso de cálculo diferencial. Cuando nosotros estamos hablando de algunas magnitudes físicas como la posición, la velocidad y la aceleración, estas tres están intrínsecamente relacionadas y se pueden expresar por medio de la derivada y de la integral. ¿Qué quiero decir con ello? Esta tabla me permite a mí resumir, digamos, cómo podemos expresar por medio de otra magnitud una de ellas. Por ejemplo, la velocidad se puede ver como la derivada de la posición, es decir, b de t es igual a x' de t por dt, ¿sí? Por ejemplo, la aceleración se puede ver con respecto al tiempo, se puede ver como la derivada de la velocidad, o también se puede ver como la segunda derivada de la posición, ¿sí? Ahora, si lo hacemos de forma inversa, podemos encontrar, si sabemos que la velocidad es la derivada de la posición, entonces la posición es la integral de la velocidad. Lo mismo pasa con la velocidad con respecto a la aceleración. La velocidad es la integral de la aceleración, ¿sí? Entendiendo la aceleración como una constante, ¿sí? Hay que entender o hay que tomar en consideración estas igualdades, ¿sí? Y estas formas para nosotros poder resolver los ejercicios. ¿Listo? ¿Hasta aquí estoy siendo lo suficientemente claro con mi explicación? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, si nosotros, por ejemplo, nos están pidiendo la posición y tenemos la función velocidad, entonces nosotros integramos la función velocidad y ya conocemos la posición, ¿sí? Si queremos saber la velocidad y tenemos la función de la aceleración, entonces integramos la aceleración y obtendremos la velocidad. ¿Listo? Que eso es básicamente lo que se está pidiendo realizar en algunos ejemplos o ejercicios que se solicitan en la guía. Entonces, vamos con el primer ejemplo. Entonces, me permito leerlo. Una pelota de béisbol que está en reposo, es bateada y toma una trayectoria circular de radio 5.4 metros y una aceleración dada por la ecuación a de t es igual a 16t² más 16. Recuerden que la variable independiente aquí es el tiempo,
¿sí? Las mediciones que estamos realizando es las mediciones con respecto al Sistema Internacional de Medidas. Y nos piden, para este ejemplo, determinar la velocidad angular que toma la pelota de béisbol luego de 10 segundos en el aire, ¿sí? Entonces, primero que todo, ¿qué información nos están dando? Nos están dando la función de aceleración, nos están dando que luego de un tiempo de 10 segundos en el aire, nos están pidiendo calcular la velocidad angular. Recuerden, como lo mencionaba anteriormente, la velocidad es la integral de la aceleración con respecto al tiempo, ¿sí? En ese orden de ideas, lo primero que vamos a hacer es escribir nuestra información. Entonces tenemos que el tiempo inicial, porque está en reposo, es de 0 segundos, que el tiempo final son 10 segundos, ¿cierto? Que la aceleración está dada por esta función con respecto al tiempo que tiene como variable independiente y nos piden hallar la velocidad angular. En ese orden de ideas, recordemos la fórmula que les había mencionado en la anterior. Aquí tomamos en consideración una integral definida. ¿Por qué tomamos en consideración una integral definida? Porque vamos a medir la velocidad angular. Tengo un micrófono abierto, disculpen. Vamos a medir la velocidad angular de 0 segundos hasta 10 segundos, que es la velocidad que ha tomado la pelota, ¿sí? ¿Hasta aquí estoy siendo lo suficientemente claro con mi explicación? Sí, señor. Sí, Sí, señor. señor. Bien, perfecto. Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar la integral de 0 a 10 de 16t² más 16 por dt, ¿cierto? Esta integral nosotros ya sabemos calcularlo, esto lo vimos en la tarea número 1, recuerde que son integrales inmediatas, en donde pues calculamos la integral de 16t², es lo mismo que decir 16t a la 3 sobre 3, más, bueno, aquí tengo un pequeño error, qué pena con ustedes. Ah, no, aquí está bien, qué pena. 16, la integral de 16 es lo mismo que decir 16t, ¿sí? Esto en un intervalo de 0 a 10, esa es la integral definida. Ya nosotros podemos hacer, digamos, los reemplazos. Recuerden que si lo hacemos el reemplazo con 0, pues nos daría 0 toda la expresión. Y lo que estamos buscando es entonces cuánto daría el reemplazo con el 10. Entonces sería 16 por 10 a la 3 sobre 3. Y eso me da como resultado 5492.33, ¿sí? Metros sobre segundo. Ojo, estamos hablando de velocidad. Esa es la magnitud, esa es la medida de la velocidad. Estamos hablando de que estamos tomando en consideración metros y estamos considerando segundos, ¿sí? Y esa va a ser mi velocidad angular. ¿Hasta aquí estoy siendo lo suficientemente claro con mi explicación? Sí, señor. Sí, Sí, señor. Bien. Entonces, por ejemplo, en un Discúlpeme. Cuénteme, caballero. Buenas noches para todos. Buenas noches. Hágame un favor, lo que pasa es que ahí tengo una duda, porque yo tengo en el ejercicio 1, pues tengo el límite de 0 a 2, ¿sí? Pero se me está dificultando es porque tengo x elevado a la 2 sobre 2. Ahí ¿Cómo ya se opera? Ahí x, entonces sería la integral de x a la 2 sobre 2. Recuerde que mi sugerencia sería sacar esa constante que está en el denominador por fuera de la integral. Y usted ya sabe integrar x al cuadrado, ¿cierto? Ok, o sea que entonces ahí se saca aparte la integral, por fuera de la integral. Exactamente, saca esa constante que sería un medio por fuera de la integral e integra solamente la variable. ¿Sí? Bueno. Gracias. Bueno, listo, con gusto. Entonces, así quedaría. Entonces, nosotros podemos graficarlo por medio de GeoGebra. Entonces, podemos poner la función integral, ¿sí? Definida en un intervalo. Recuerden que en GeoGebra lo que yo les sugiero, qué pena con ustedes que haya quedado muy pequeño, igual me comprometo a compartirles la presentación a todos. Aquí en GeoGebra lo que yo hice fue escribir la función, ¿sí? La función aceleración. Y después escribí igual integral, y entonces escribí la integral de f con respecto a los límites de la integral, ¿sí? Que sería de a a b, que sería de 0 hasta 10. Y ya me va a quedar esa gráfica, y si ustedes notan, este valor que me dio acá abajo de la integral que me dio en GeoGebra es el mismo que nosotros obtuvimos al momento de responder
pues resolver la integral, que sería 5.492.33 metros sobre segundo. Y así quedaría bien resuelto, completamente realizado ese ejemplo. Cabe hacer una aclaración. Por ejemplo, si ustedes les están pidiendo la posición, que muy probablemente en la guía esté algo así, y les están dando la velocidad, entonces habría que integrar pues, la velocidad y ya pues van avanzando ahí. Recuerden ustedes este cuadrito que está al principio, que les va a guiar para encontrar, digamos, lo que necesitan. ¿Listo? Nos vamos con el segundo ejemplo. ¿Sí? Profe, pregunta. El segundo Ahí. Caballero. La profe, pregunta. ¿Por qué velocidad angular no tendría que ver algo con radianes sobre segundo y el radio de 5.4 no intervienen ahí en la ecuación? No, no, Gracias. porque aquí ya estamos tomando en consideración esta misma medida, ¿sí? Ya si usted quiere expresarlo en radianes, pues no hay ningún problema, ¿sí? Pero si queremos trabajarlo en metros sobre segundo y estamos haciéndolo así, no hay necesidad de cambiar nada. No, ¿Ok? pero es como decía velocidad angular, por eso la pregunta. Mil gracias. Sí. Bien, no hay ningún problema. Lo puede dejar así en estas medidas, en estas unidades. Bueno, nos vamos con el segundo ejemplo. Entonces, el segundo ejemplo dice lo siguiente. Un motociclista sale de su casa a una velocidad de 60 kilómetros por hora, ¿sí? Y después de 15 minutos decide detenerse a mirar su GPS y se encuentra que está a 25 kilómetros de su casa. La pregunta es, ¿a qué distancia se encontrará el motociclista de su casa luego de 65 minutos? Yo les he puesto esta imagen, y nosotros le hemos puesto esta imagen para clarificar un poquito lo que estamos pidiendo en el ejercicio. Salimos de la casa, o el motociclista sale de la casa, y luego de 15 minutos, entonces por eso pongo el motociclista aquí en la mitad, se detiene a mirar su GPS y se encuentra que está a 25 kilómetros de su casa, ¿sí? En un tercer momento, pues sigue andando en su motocicleta y luego de 65 minutos se hace la pregunta, ¿a qué distancia se encontrará el motociclista luego de 65 minutos? Cabe hacer una aclaración importante. En ningún momento están diciendo que sea una velocidad constante, por ende no podemos hacer una regla de 3 para encontrar el resultado. Es necesario nosotros hacer uso del concepto de integral para encontrar esa posición final, ¿sí? Entonces, lo primero que hacemos nosotros es escribir las magnitudes o, bueno, los datos que nos da el problema. Entonces, el primer momento, que sería el momento 1, que sería tiempo 15 minutos y distancia 25 kilómetros, ¿sí? Y el momento 2 es tiempo 65 minutos y distancia es la que no sabemos y que tenemos que encontrar. ¿Hasta aquí estoy siendo lo suficientemente claro? Sí, señor. Sí, señor. Bien. Dicho de esta manera, entonces vamos a empezar a realizar el ejercicio. Entonces escribimos el mismo problema. Entonces hay que tener en cuenta algo. Aquí nos están pidiendo la posición, ¿sí? Pero nos están pidiendo la posición, pero nos están dando información con respecto a la velocidad y con respecto al tiempo. Entonces vamos a utilizar la integral de la velocidad, que recuerden que es la posición. Entonces la posición es igual a la integral de la velocidad con respecto al tiempo, ¿sí? Hasta aquí estoy siendo lo suficientemente claro, ¿cierto? Sí, señor. Bien, entonces vamos a expresar los datos que nos da el problema, pero como si ustedes notaron, hay en algunos datos me hablan de kilómetros, en otros me hablan de minutos, en otros me hablan de segundos, entonces es importante dejarlo todo en una misma unidad de medida, ¿sí? Entonces voy a pasarlo todo a metros y a segundos. Entonces el primer tiempo, que es el tiempo 1 del momento 1, que fueron 15 minutos, lo voy a pasar a segundos, ¿sí? Entonces 15 minutos es igual a 15 minutos por 60 segundos sobre un minuto, ¿sí? Cancelamos minutos, la unidad de minuto y me quedaría en 60 segundos. Sería 15 por 60 me da 900, ¿sí? Vamos con la velocidad 1, ¿sí? Recuerden que la motociclista iba a 25 kilómetros, a 60 kilómetros por hora, ¿no? Entonces sería 60 kilómetros por hora, vamos a pasarlo a metros sobre segundo. Entonces, lo primero que voy a hacer es cambiar de kilómetros a metros. Entonces, recuerden, un kilómetro equivale a 1000 metros
multiplicado, entonces ahora sí vamos a cambiar las horas a segundos. Entonces, una hora me equivale a 60 minutos y un minuto me equivale a 60 segundos. Multiplico por estos coeficientes, ¿sí? Y me queda, entonces yo cancelo kilómetros con kilómetros, horas con horas, minutos con minutos, y me queda todo en metros sobre segundos, ¿sí? Y multiplico los números, sería 60 por 1000 por 1, que sería lo mismo que decir 60 por 1000, y dividido 60 por 60 por 1, que sería 60 por 60. Si nosotros multiplicamos 60 por 1000, daría 60.000 dividido 60 por 60, que es lo mismo que decir 3600. Y 60.000 dividido 3600 es lo mismo que decir, bueno, aproximadamente 16.6 metros sobre segundo. Lo único que hice aquí fue una conversión de medidas. ¿Listo? Bueno, vamos a hablar también del tiempo 2, que nos dieron esa información. El tiempo 2 es decir, lo que recorrió, el tiempo que anduvo el motociclista en el segundo momento, que fueron 65 minutos. Perdón, sería 65 minutos aquí porque me aparece 25. Hay un error en la diapositiva, aquí sería 65 por 60 sobre 1, que es lo mismo que decir 1500 segundos. Listo, hay un error muy pequeño en las diapositivas, qué pena. Pero la respuesta sí está bien, está en 1500 segundos. Y vamos a convertir la posición, porque recuerde que nos estaba diciendo que se encuentra a 25 kilómetros de su casa, ¿sí? Entonces 25 kilómetros vamos a convertirlos a metros, que es lo mismo que decir 25.000 metros. Lo único que hice fue convertir todas las unidades de medida que me dieron en mi problema a metros y a segundos. ¿Listo? ¿Hasta aquí estoy siendo lo suficientemente claro con mis explicaciones? Sí, señor. Muy bien, listo. Entonces, ahora sí, vámonos a resolver el problema como tal. Recuerden, lo primero que hacemos, para explicar este ejercicio tenemos en consideración 3 pasos. Entonces voy a explicarlo por pasos para que me vayan entendiendo todos. Para paso número 1, planteamos la integral. Tenemos que, recuerden, la posición es igual a la integral de la velocidad con respecto al tiempo, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros ya tenemos una velocidad inicial que es de 16.6 metros sobre segundo. Entonces, lo que hacemos es que la posición del momento 1 es igual a la integral de 16.6 con respecto al tiempo, y eso me da como respuesta 16.6 por t más la constante, ¿sí? Hagamos de cuenta que yo analicé solamente el primer momento del motociclista, ¿sí? Que andaba si mal no estoy, era a 60 kilómetros por hora, ¿sí? Solamente que eso está expresado a metros sobre segundo. ¿Hasta aquí estoy siendo lo suficientemente claro? Sí, señor. Sí, señor. Bien. Recuerden que estamos integrando con respecto al tiempo, por eso no ponemos x, sino que ponemos t. Ahora, en la segunda parte, en el paso 2, vamos a encontrar quién es esta constante, quién es la constante c. En ese sentido, vamos a hacer uso de la información que ya nos habían dado en el planteamiento del problema. Bueno, la información que teníamos primero es la ecuación que nos dio como resultado del paso 1, que el tiempo, bueno, que la posición 1 es igual a 16.6 por t más c. Tenemos la información que nos dio el problema, que la posición 1 eran 25.000 metros, ¿cierto? Y también teníamos la información que nos dio el problema, que en un primer momento el motociclista estaba a 15 minutos de su casa, ¿sí? En relación al tiempo. Esos son 900 segundos. Si ustedes pueden ver, estas dos primeras nos las daban el enunciado, y esta primera de acá, que estoy señalando con mi cursor, es lo que nos dio como resultado del paso 1. Hasta aquí todos me entienden, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Bien, ahí lo único que queda por hacer en este paso 2 es resolver la ecuación. Sería una ecuación donde vamos a encontrar quién es C.
Tenemos el tiempo, tenemos la posición, que lo voy a reemplazar por 25.000 y por 900. Si pueden ver que encontramos que 25.000 es igual a 16.6 por 900 más C. Eso me da como resultado, bueno, hacemos la multiplicación, 16.6. Ojo, recuerden que yo hice una aproximación, ¿no? Entonces yo lo que hice fue multiplicar 16.6666 multiplicado por 900 y eso me da 15.000, ¿sí? Entonces 25 es igual a 15.000, entonces C, la constante, es igual a 10.000. Hasta aquí estoy siendo lo suficientemente claro. Ya encontramos como tal nuestra ecuación de la posición, ¿sí? Nuestra función de la posición con respecto al tiempo, ¿sí? Que 16.6 por T1 más 10.000 es la posición. ¿Todos me entienden? Sí, señor. Sí, señor. Bien. Sí, señor. Ahora viene lo más sencillo, que sería el paso 3. Vamos a hallar la distancia recorrida por el motociclista en el momento 2. Recuerden ustedes que yo en el momento 2 les había dado el tiempo, que eran 1500 segundos, ¿sí? Que eran aproximadamente 65 minutos. Y teníamos ya la ecuación que obtuvimos en el paso 2. ¿Qué tenemos que hacer? Reemplazar ese tiempo 2 en mi función, ¿sí? Al reemplazar ese tiempo 2 en mi función, sería reemplazar 16, sería tener la posición 2 en el momento 2 es igual a 16.6 multiplicado por 1500, que es el tiempo 2, más 10.000, que era la constante que calculamos en el paso número 2, ¿sí? Quedándome como resultado que la posición 2 es 35.000 metros, por ende podemos concluir que por esta razón la distancia a la cual se encuentra el motociclista de su casa luego de andar o de recorrer 65 minutos en su motociclista es de 35 kilómetros y listo. Esa sería la solución de este problema. ¿Estoy siendo lo suficientemente claro con mis explicaciones? Sí, señor. Sí, señor. Sí. Entonces voy a rebobinar un poquito para quedar claro con eso. Entonces teníamos, lo primero que hice yo fue convertir todas las unidades de medidas a metros y a segundos, ¿sí? O metros sobre segundo. Lo segundo fue plantear la integral, ¿sí? La integral de la velocidad es la posición, ¿no? Entonces la integral de 16.6, que era la velocidad que a mí me daban. Eso me da como resultado 16.6 por t más la constante. Paso 2, encontramos quién es la constante con la información que me dieron del momento número 1. ¿Sí? Encontramos que la constante es 10.000 y que por tal razón ya tenemos la ecuación de la posición. La ecuación de la posición es 16.6 por el tiempo por T1 más 10.000. Cabe hacer la aclaración, esta ecuación de la posición sirve para cualquier momento. Momento 2, momento 3, momento 4, momento 5. Solamente sería cambiarle este numerito que está aquí, que sería un 1, podríamos cambiarlo por un i, ¿sí? Vamos a utilizar esa misma ecuación que calculamos en el paso número 3, que sería ya ahora sí con los datos del momento 2. Y eso nos da como resultado 35.000. Por tal razón, la conclusión del ejercicio es que el motociclista se encuentra a 35 kilómetros de su casa o 35.000 metros. ¿Listo? Tutor, una pregunta. Si tenemos kilómetros por metro, ¿se la haría sin cambiarle a metros sobre segundos? Si tiene kilómetros por metros, sí, no habría ningún problema. Si usted quiere expresarlo en kilómetros por metros como unidades, no tendría problema. Eso sí, recuerde, si va a trabajar con estas unidades, pues tiene que todas trabajarlas en lo mismo. Es decir, si usted, por ejemplo, tenía kilómetros sobre horas, entonces tiene que cambiar estos 65 minutos en horas, ¿ok? Y estos 15 minutos en horas. ¿Sí me hago entender? Ah, sí, señor, o sea, con lo que corresponde. Ajá, exactamente. Tiene que trabajar de forma uniforme con la misma medida en todas. No tiene sentido integrar 60 kilómetros por hora y, digamos, tomar en consideración luego para reemplazar los 15 minutos. ¿Sí me hago entender? Ahí sí tendrían ustedes un error. Por eso mi sugerencia inicial siempre es trabaje todo con las mismas unidades, para que no vaya a haber ninguna falla.
¿Ok? Listo, sí, señor. Muchas gracias. Bien, con mucho gusto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o todo claro hasta el momento? Voy a mirar aquí en el chat. Profe, hay que llenar alguna asistencia para que nos envíen la grabación. Sí, claro que sí. La grabación se va a subir en el archivo de repositorios de recursos educativos de la red del curso. Eso se los hemos compartido, por ejemplo, en los mensajes de difusión. No sé si lo han visto en un archivo en OneDrive, que es en Excel. Igual, de todas maneras, me comprometo a que les llegue a todos ustedes esta grabación de la clase, que les llegue la presentación, ¿sí? Para que ahí ya puedan resolver todas las dudas que tengan. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Y listo. Y ahorita, ¿algún otro tutor que esté aquí, si me puede apoyar poniendo el enlace de la asistencia, sería maravilloso? ¿Listo? Para que vayan llenando de una vez la asistencia los participantes. Bueno, seguimos entonces con este ejemplo número 2. Así quedaría el resultado. No necesitamos, digamos, graficarlo en GeoGebra. Si ustedes pueden ponerlo, digamos, con este tipo de representaciones como les mostré en un primer momento y ya poner su conclusión, estaría bien para calificar. ¿Listo? Vámonos con el ejemplo número 3. El ejemplo número 3, yo lo que quiero explicar inicialmente es algunos aspectos, algunas variables que se utilizan en economía y en administración, y en contaduría, lo que es costo, ingreso y beneficio. Entonces vamos a definir brevemente cada una de ellas y vamos a hacer, digamos, algunas correspondencias. ¿Listo? Entonces, el costo es el costo de producir X unidades de un producto, ¿sí? Y el costo marginal como tal mide cómo cambia el costo cuando hay un cambio en la producción. Es decir, el costo marginal significa esto. El ingreso, son los ingresos que se obtienen al vender X unidades. Y el ingreso marginal mide cómo cambian los ingresos cuando hay un cambio de la cantidad de artículos vendidos. ¿Listo? Y por último es el beneficio. El beneficio es el que se obtiene cada que se produce X unidades. Y el beneficio marginal como tal mide cómo cambian los beneficios cada que hay una variación de los productos vendidos. Si ustedes notan, estas son las definiciones de cada uno y los marginales miden la variación de cada una de estas variables, ¿sí? En ese sentido, esas magnitudes, en ese sentido, hay una fórmula. Por ejemplo, la integral del costo marginal me permite a mí calcular la función costo. La integral de la función del ingreso marginal, ¿sí? O de la función ingreso marginal, me permite a mí calcular la función ingreso. La integral de la función beneficio marginal con respecto a X me permite a mí calcular la función beneficio, ¿sí? Entonces, la integral de cada uno de este tipo de funciones marginales me permiten a mí encontrar, pues, la variable original. ¿Listo? Esto hay que tenerlo en cuenta para la solución de los problemas que se necesitan o que están aplicados a la economía y que se consideran para estas tres medidas, ¿sí? Para los costos, los ingresos y los beneficios y sus variantes marginales. Dicho así, me permito leer el ejemplo número 3. En la empresa Aprendices SAS se encargan de la elaboración de cuadernos pastadura para estudiantes de la UNAD. Según sus economistas y contadores, se ha encontrado que el ingreso marginal de producir X unidades está dada por la función M' de X es igual a 50 más 2X. Es decir, les estoy dando la función de ingreso marginal, ¿sí? Ahora, si el ingreso de producir 40 cuadernos es de 10.000, ¿cuál es el ingreso de la empresa si se producen 50 cuadernos? Entonces, ¿qué tenemos en cuenta aquí o qué información tenemos aquí para el problema? Primero que todo, tenemos la función, tenemos lo que pasa en un primer momento con respecto al ingreso solamente, y me preguntan a mí cuál sería el ingreso luego de producir 50 cuadernos, ¿sí? Hasta aquí es claro lo que está consignado en la tabla. Disculpe, profesor, ¿el marginal quiere decir variaciones que tiene? Sí, señor, la variación de esa magnitud.
con esa cantidad. Ah, ok. Sí, mide la variación del costo, de los ingresos y de los beneficios. ¿Ok? Sería costo marginal, ingreso marginal y beneficio marginal. ¿Listo? Yo lo puse así en la tablita como para que fuese más explícito. Son tres fórmulas que básicamente se trabajan de la misma manera. Bueno. Entonces tenemos que me están pidiendo a mí el calcular el ingreso. Tenemos la función de ingreso marginal. Entonces, para calcular el ingreso, calculamos entonces la integral de la función ingreso marginal, que sería la integral de m' de x por dx. ¿Hasta aquí todos me entienden? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, lo que vamos a hacer básicamente es plantear esta integral, ¿sí? Y vamos a encontrar la respuesta, ¿sí? Entonces vamos a integral de m' de x por dx es igual a la integral de 50 más 2x por dx, que esta era la integral que yo les había dado. Digo, la función que yo les había dado de ingreso marginal. Hallamos la integral. La integral de 50 sería 50x y la integral de 2x sería x al cuadrado y le sumamos la constante. Importante, le sumamos la constante. ¿Sí? Ya ustedes se sospecharán qué es lo que vamos a hacer en el paso 2. Bueno, ahí tenemos la función ingreso, que sería 50x más x al cuadrado más c. ¿Sí? No sabemos quién es c. Entonces, lo que vamos a hacer en el paso 2 es, bueno, pregunta, ¿el paso 1 está siendo lo suficientemente claro para ustedes? Sí, señor. Sí, señores, simplemente es integrar. Señor. Y simplemente estamos integrando. Intenté poner, digamos, algunos ejemplos sencillos para que me entiendan el concepto como tal, qué es lo que estamos haciendo y por qué estamos integrando, ¿sí? Yo sé que ustedes ya saben integrar y tomamos en consideración que la unidad 2, que era métodos de integración, pues les permite a ustedes solucionar distintas integrales. Así que de eso no vamos a profundizar mucho. Bueno, tenemos la función ingreso, que es 50x más x al cuadrado más c. Si me preguntan a mí para producir o cuánto tendríamos de ingresos si producimos 50 cuadernos, sería reemplazar aquí 50, pero no sé quién es C. Entonces, voy a utilizar esta información que me dieron inicialmente del ingreso de producir 40 cuadernos para encontrar quién es la variable C. Entonces, me voy al paso número 2. Con la información del problema, encontramos el valor de C. ¿Qué quiero decir con ello? Entonces, I de 40, que sería el ingreso de 40 cuadernos, era 10.000, ¿cierto? Es 10.000. ¿Sí? Entonces, reemplacemos la ecuación. Sería I de 40 es igual a 50 por 40 más 40 al cuadrado más C. Yo sé que I de 40 es 10.000, ¿no? Entonces sería 10.000 es igual a 2.000, que es 50 por 40, más 40 al cuadrado, que sería 1.600 más C. Y ahí pues despejamos la C y me da como resultado 6.400. ¿Hasta aquí estoy siendo lo suficientemente claro en cómo encontramos el valor de la constante? Sí, señor. Sí, señor. Bien, perfecto. Entonces, ¿qué hacemos en el tercer paso? Vamos a plantear ahora sí nuestra función. Ya tenemos nuestra función completa. La función de ingresos es 50x más x al cuadrado más 6.400, ¿sí? Ahora, para resolver ahora sí el problema como tal, lo único que tenemos que hacer es reemplazar con 50, que nos preguntaban en el problema cuál era el ingreso de la empresa si se producen 50 cuadernos. Entonces, I de 50 es igual a 50 por 50 más 50 al cuadrado más 6.400, 50 por 50 me da 2.500 y 50 al cuadrado me da 2.500, ¿cierto? Y eso lo sumamos con 6.400 y ahora sí, sumando todo esto, me da como resultado 11.400 pesos, ¿sí? Y ese va a ser el ingreso de la empresa por producir o al producir 50 cuadernos. Hasta aquí estoy siendo lo suficientemente claro con mis explicaciones.
Profe, ahí tutor, ahí en esa conclusión, pues financieramente quiere decir que sale más barato hacer 100 que 50, ¿cierto? No. Recordemos que el ingreso de 40 fueron 10.000 y el ingreso de 50 fueron 11.400. Esto quiere decir que nosotros ganamos más cada vez que se producen más cuadernos. ¿Sí me hago entender? Sí, listo, tutor. Sí, señor, sí, señor. Muy bien. Dicho así, pues esos serían como los 3 ejemplos que yo les tendría hasta el momento. Ya le daría paso al profesor Joel. Quedo atento a cualquier duda, pregunta o inquietud. Voy a dejar mis datos y mi Skype y todo. Si tienen alguien alguna duda al respecto con alguno de los ejercicios, con muchísimo gusto. Por favor, cuénteme, caballero. Profe, una pregunta, ¿y esos ejercicios no se representan en GeoGebra? Este tipo de ejercicios, usted puede representar la gráfica de la función final, de la función ingreso, pero no hay necesidad de, pues, como tal, de representarlo en GeoGebra, porque eso les va a mostrar un comportamiento, aquí en este caso sería una parábola, que iría hacia Ok, arriba. profe. Usted podría representar esta función final para darle la respuesta a su tutor, usted podría representar esta última, ¿sí? Bueno, entonces aquí yo pongo la conclusión, por lo tanto, si se producen 50 cuadernos, el ingreso serían 11.400. Entonces voy a dejar de presentar aquí y ya le voy a dar pie al profesor Joel. Profesor Joel, aquí está, ¿cierto? Sí, señor, acá estoy. Ya voy a compartir. Muy bien. Perfecto. ¿Pueden ver la pantalla? ¿Me Sí, pueden profesor. comentar? Sí, señor. ¿Sí? Listo. Listo, muchachos. Entonces, buenas noches. Miguel Velázquez. Hago parte del CEDAT de José Acevedo Gómez, en Bogotá. Listo. Entonces, pues tengo preparados unos ejercicios para ustedes en donde voy a tratar de explicar unas aplicaciones de las integrales, bueno, pues, del curso que han visto. Hay una aplicación que es muy parecida y pues ya la explicación la dio muy bien el profesor José. Entonces pues ahí sería como simplemente repasar como un poco las integrales porque el concepto de fondo pues ya lo explicó el profesor. Listo, entonces empecemos con el primer ejemplo que traigo. Entonces el primer ejemplo que traigo es acerca de... Dice el enunciado: Camilo empuja un carro sobre una calle totalmente horizontal mediante la acción de una fuerza que está dada por la expresión, entonces la expresión x 5x al cuadrado más 4 elevado al cuadrado. Y esta, recordemos pues que las fuerzas en el sistema de MKS es en Newton, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿cuánto trabajo efectúa sobre el vehículo cuando se desplaza de 1 a 3 metros? Entonces, pues recordemos que el trabajo es una cantidad física, ¿cierto? Que es la multiplicación de la fuerza con la distancia. Entonces, siempre que yo aplique una fuerza, y cuando aplique esa fuerza y la mueva a cierta distancia, pues estoy haciéndole trabajo a mi, en este caso, un carro, a mi objeto. ¿Listo? Entonces, cuando hay una variación, o sea, cuando no es una fuerza constante, sino cuando es una fuerza variable, como en este caso, porque depende de las X, entonces va a ser la integral, ¿cierto? Definida entre dos puntos, porque la integral es respecto a X, ¿cierto? Respecto a la posición, entonces voy a ir de un punto a otro. Entonces, pues por eso es una integral evaluada por F, por mi diferencial de posición, de distancia que se ha movido.
Listo, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues entonces simplemente vamos a hacer es reemplazar los puntos iniciales y finales. Recuerden que A sería mi punto inicial y B sería mi punto final. En este caso, pues, del desplazamiento del objeto. Entonces, mi A sería 1 metro a 3 metros, ¿cierto? La fuerza, ¿cuál es la fuerza? Pues estaría, es la que me dan, x5x cuadrado más 4 elevado al cuadrado, por ese desplazamiento. Entonces, pues listo, lo que hacemos es una integral de sustitución. En este caso, tomamos a u como esta variable de sustitución, derivamos, y recordemos algo importante. Cuando uno integra y cambia de variables, ¿sí? Nosotros no podemos evaluarla con ese cambio de variables. Es decir, aquí teníamos la variable que era x y hicimos un cambio a u, ¿cierto? No puedo, mis límites no pueden seguir siendo 1 y 3 porque este 1 y 3, ¿cierto? Como límites, recuerden que estos es para la variable x, no para la variable u. Entonces, lo que uno hace siempre es hacer la integral, hace la sustitución y después reemplaza otra vez y ahí sí evaluamos, ¿cierto? Entonces, para que recordemos y lo tengamos claro. Entonces, aquí integramos, ¿cierto? Y pues la integral, esta es una integral de potencia, sabemos que es sumarle 1 y dividir sobre 1, entonces sería 3 por 10, pues nos dio 30. Aquí evaluamos en los límites y recordemos pues que sería valor final menos valor inicial, y pues cuando hagamos los respectivos pasos, llegamos a esta respuesta. Recuerden que, bueno, aquí se me olvidó porque realmente no coloqué las unidades. El trabajo tiene medidas de energía, ¿sí? Entonces el trabajo se mide en joules, ¿listo? Siempre que trabajemos en el sistema MKS. Entonces, como estamos trabajando en el sistema MKS porque tengo newtons y tengo metros, entonces cuando yo multiplique newton por metros, me da la nueva unidad que sería joules. ¿Preguntas? La mesa. Listo. Entonces, no sé, hay preguntas acerca del ejemplo 4, del ejemplo que traigo a colación en este momento. ¿Buenas? Sí, te escucho. Coméntame. Profe, es que no entiendo bien dónde salió el 30, el u a la 3 y el 30 no me quedó muy claro de dónde salió. Ah, ok. Es que recuerda que cuando uno hace la integral sería u a la 3 sobre 3, ¿cierto? La integral es u a la 3 sobre 3. Y este 3 era una fracción. Entonces, yo multiplico u a la 3 por el 1, pues me queda u a la 3. Y aquí abajito me quedaba un 3. Pero este 3 tiene que multiplicar a este 10. Entonces, 3 por 10 me da 30. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Profe, y una preguntita, ¿y qué se hizo la X que está delante del 5 y del 5 al cuadrado? La X que estaba, ¿en dónde? Disculpa. La que está integral de X, abre paréntesis, 5 al cuadrado Ah, más ok, 4. sí, mira. Yo llamé a todo esto u, ¿cierto? 5x cuadrado más 4. Todo esto es u. Entonces, cuando yo derivo, pues aquí me va a quedar 10x. Pero yo ¿qué tengo? Es x por dx. Eso es lo que yo tengo. X por dx. Entonces, x por dx va a ser igual a ¿quién? A du, mi nuevo diferencial. Esto es u. Entonces me quedó u cuadrado, ¿cierto? Aquí me quedó du sobre 10 es x de x. Entonces, aquí coloco el du y saqué el 10 como 1 sobre 10. Ah, ok, gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra inquietud, muchachos? Listo, entonces recuerden que Profe, yo tengo una pregunta. Sí, claro. ¿Por qué sale 1 sobre 10 antes de la integral si ese 1 sobre 10 no es después de integrar? Que tenemos un tercio y
¿O de dónde Dale. salió ese 1? Tranquila, espérame un segundo y hago una cosa. A ver. Espérame un segundo y comparto algo. Listo. Estábamos claros que la integral, ¿cierto? Estamos claros que la integral que yo tenía era de 5x al cuadrado más 4 por x de x, ¿cierto? Bueno, aquí esto es una integral. Qué pena. Aquí esto es una integral y aquí tengo de x, ¿cierto? Entonces, esto, dijimos, a u vale 5x al cuadrado más 4. Du vale 10x, ¿cierto? Porque pues, esto es una constante de x. Entonces, yo llamo du sobre 10 es x de x. Entonces, reemplacemos. Entonces, aquí está el cuadrado. Entonces, yo digo, ok, esto es u, entonces me quedaría integral de u al cuadrado y esto es du sobre 10. Recordemos que en una integral uno puede sacar las constantes, ¿cierto? Entonces acá saco 1 sobre 10 y me queda integral de u cuadrado de u. Que era pues lo que tenemos en el ejemplo, ¿listo? Entonces pues por esa razón fue que salió. ¿Claro? ¿Alguna Sí, otra señor. pregunta? Sí, Listo, señor. perfecto. Profe, ¿puedes pasar un segundito donde hizo el ejercicio? Un segundito, por favor. Sí, claro. ¿Sí? ¿Sí lo puedes ver? Ya, sí, señor. Ah, Muchas gracias. listo, perfecto. Entonces, eso sería una aplicación de una integral en el caso en que nos piden calcular el trabajo, siempre que la fuerza sea una fuerza variable, es decir, que dependa de x. Listo, otro ejemplo que traigo es en la siguiente gráfica. En la siguiente gráfica lo que vemos es una señal de un potencial, ¿sí? Tenemos un circuito y ese circuito nos bota una señal y esa señal resulta ser de este estilo. Entonces tenemos una función y queremos calcular el valor medio cuadrático de esta función. ¿Listo? ¿Cuál es el valor medio cuadrático de esta función? Para calcular el valor medio cuadrático de esta función debemos recordar que la función RMS se calcula pues de la siguiente manera. Integral de 0 a t por la función elevada al cuadrado se eleva con t, se integra con, bueno, en este caso con t porque pues la señal está en segundos. Y se divide 1 sobre t. Este t es el periodo. Es decir, el periodo, recuerden que es cuando la señal se vuelve a repetir. Entonces, por ejemplo, nosotros miramos acá en este ejemplo y miremos cuando la señal se vuelve a repetir. Entonces, vemos que, por ejemplo, estoy en el tiempo, en milisegundos, estoy acá, entonces tengo de 0 a 1, veo que mi función es una función lineal y es decreciente. Después veo que de 1 a 2 es una función constante. Después veo que de la función de 2 a 3 es creciente, linealmente creciente. Y miremos que después, ¿qué pasa en el 3? Miremos que vuelve a suceder lo mismo que en el 0, ¿cierto? Y vemos el mismo comportamiento. Entonces, cada vez que se repite el mismo comportamiento, pues ahí tenemos el periodo, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el periodo pues, en este ejercicio? ¿De cuántos segundos sería? 3. De 3, ¿cierto? De 3, ¿cierto? Cada 3 milisegundos se repite el comportamiento de la gráfica. ¿Qué sucede? Pues que en esta gráfica el comportamiento es a trazos. La función no es igual en todos los puntos. Entonces, hay que saber cómo vamos. Primero lo que hay que mirar acá es cómo es la función en cada tramo. ¿Listo?
Entonces miramos que, como dijimos, de 0 a 1 es una función lineal decreciente, porque va cuesta abajo, ¿cierto? Entonces miremos a ver. Entonces, miremos, aquí tenemos el BDT, pero bueno, esto es lo que nos va a dar, pero miremos acá abajo. La ecuación de la recta. Aquí tenemos son rectas, acá tenemos son rectas, mira, aquí tenemos esta recta. Miremos de 0 a 1. Entonces, la ecuación de la recta siempre va a ser mt más b, ¿sí? Bueno, es mx más b. En este caso, la variable dependiente va a ser igual a la pendiente por la variable independiente más el corte. Entonces, aquí la variable dependiente es el potencial, la independiente es t, y aquí tenemos b, que es el corte. ¿Cómo calculamos la pendiente? La pendiente la podemos calcular, cojamos dos puntos cualesquiera y miremos cuánto nos da la pendiente. Sería dos puntos cualesquiera en mi función sobre los dos puntos independientes. Dos puntos dependientes sobre los dos puntos independientes. Entonces, por ejemplo, miremos acá de 0 a 1. Entonces, pues de 0 a 1, pues cojo los puntos, este punto y este punto. Entonces, en T sería 0 y 1, ¿cierto? Y en B de T, en potencial, ¿cierto? Cuando vale 0, aquí vemos que vale 2, y cuando vale 1, aquí vemos que vale 1. Entonces, ¿qué cogemos? Punto final menos punto inicial. Entonces, punto final menos punto inicial. Punto final es 1 y punto inicial es 2. ¿Cierto? Entonces sería punto final 1 menos punto inicial. Y acá, punto final menos punto inicial. ¿Listo? Entonces vemos que la pendiente es negativa y estamos de acuerdo porque siempre la pendiente cuando es negativa es porque va cuesta abajo. ¿Listo? Como acá. Entonces vemos que la pendiente vale menos 1. Listo. Vamos bien. ¿Cómo calculo ahora este B? Este punto. Entonces yo me voy y yo digo, listo. Veamos cuánto vale esta función B. Cuánto vale este potencial evaluado en un punto. Y miremos la gráfica. Entonces yo me voy, pues miremoslo en el punto 0. Entonces yo voy. ¿Cuánto vale cuando t vale 0? ¿Cuánto vale el potencial? ¿Cierto? Entonces miren, ¿cuánto vale el potencial cuando B vale 0? Cuando t vale 0. Entonces t vale 0. Entonces 0, pues por lo que sea va a ser 0. Entonces acá tenemos 0 más B. ¿Y cuánto vale el B de 0? Miren, el B de 0 vale 2. ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto vale el B mayúscula? Va a valer 2. Entonces, ¿cómo quedaría la función? Entonces va a ser pendiente, que sería menos 1 por t. Entonces me va a quedar pues, menos t, ¿cierto? Más b, que sería el corte cuando la función vale, cuando el punto independiente vale 0. Entonces aquí nos dio 2. Y aquí calculamos b vale 2. Entonces calculamos el tramo de 0 a 1. Miremos ahora de 1 a 2. Si vemos de 1 a 2, ¿qué sucede? Vemos que de 1 a 2, miren que siempre el potencial no va a variar, porque siempre va a variar ¿cuánto? Menos 1, ¿cierto? Aquí vemos el menos 1, entonces el potencial nunca va a cambiar. Entonces el potencial de 1 a 2 es un potencial constante. Entonces, acá tenemos el menos 1. ¿Y qué hacemos para el potencial, para el punto 2 y 3, que sería lo último que nos queda? Pues hagamos lo mismo, tenemos una línea recta, entonces miremos lo mismo. Entonces sería punto final menos punto inicial en B, en el potencial, punto final menos punto inicial. Entonces, ¿cuál sería el punto final en el potencial? A ver, dígame. Ahí sería 1 la pendiente. Exactamente, pero el punto final es 1, ¿cierto? Y lo voy a restar con el punto inicial. Estoy en B, estoy en el eje vertical. Entonces, final menos inicial. Entonces, acá tengo 1 menos 0, me da 1, ¿cierto? Y aquí voy a tener sobre punto final menos inicial en el eje horizontal. Entonces, en el final, en el eje horizontal vale 3 y lo resto con 2, me da 1, ¿cierto? Entonces, la pendiente es 1. Entonces, miren que
1 por t me da t. ¿Listo? ¿Y cómo calculo el b con cómo calculo este b? Este corte es lo mismo. Entonces miremos cualquier punto. ¿Cuánto vale el punto, por ejemplo, acá? ¿Cuánto vale el potencial cuando t vale 2? A ver, ¿cuánto vale el potencial cuando t vale 2? A ver, muchachos, ¿me siguen? 0. 0, ¿cierto? Aquí miren, el potencial, el potencial es este eje vertical. Y aquí vemos que cuando vale 2, ¿estamos en dónde? Estamos en 0. Si estamos en 3, ¿estamos en cuánto en el potencial? En 1. En 1, ¿cierto? Entonces, pues para hacer el cálculo rápido, si el potencial, si mi t vale 2, mi potencial es 0. Entonces, a ver, si mi... Entonces dijimos, y sabemos que b de t es igual ¿a quién? A mt más b. Y dijimos que cuando t vale 2, entonces, ¿qué va a valer? Entonces, b de 2 es igual a m. Ah, pero dijimos que la pendiente valía 1, ¿cierto? Entonces sería 1 por 2, porque esto vale t más b. Y este potencial en 2 dijimos que valía 0. Entonces va a ser 2 más b. Entonces, ¿cuánto va a valer b? Menos 2, ¿cierto? Entonces, por eso tenemos t menos 2 porque el b nos dio menos 2. Y ese sería en el tramo de 2 a 3. ¿Listo? Entonces, ¿qué hicimos? Lo que hicimos fue distinguir cómo va a ser la función. Ya, entonces ya sabemos que la función entre 0 y 1 tiene un valor, de 1 a 2 tiene otro y de 2 a 3 tiene otro. ¿Por qué no colocamos de 3 a 4, de 4 a 5 y de 5 a 6? Porque ya sabemos que es una función periódica, es decir, que eso se va a repetir cada vez, ¿cierto? Entonces, listo, entonces simplemente vamos a coger y vamos a reemplazar. Tenemos el potencial al cuadrado, es 1 sobre el periodo, y dijimos que el periodo era 3. Entonces tenemos... ¿Y qué hacemos? Yo voy a integrar ¿desde dónde? Desde 0 hasta mi periodo. Pero ¿qué sucede? Como la función va cambiando, yo tengo que comenzar a cambiar los límites. Entonces yo hago lo siguiente. A ver, yo voy a hacer una integral de 1 a 3, ¿cierto? Y yo tengo mi función. Una función cualquiera y aquí tengo mi diferencial. ¿Qué sucede? Que lo que yo hago, como esta función ya vi que cambia de 1 a 2, de 0 a 1, aquí de 0 a 3, cambia de 0 a 1, de 1 a 2 y de 2 a 3. Entonces, esta función no es la misma. Entonces, yo no puedo colocar qué función voy a integrar de 0 a 3 porque es que la función cambió entre varios tramos. Entonces, lo que yo hago es coger esta integral y partirla. Entonces, yo digo, ok, cojo de 0 a 1 y parto esta integral. Y ya tengo un valor. Digamos, llamémoslo aquí, llamemos la función cuando un T1 y pues la integramos. ¿Qué hago? Entonces cojo este límite superior y lo convierto en el inferior acá y sumo el 2. La idea es siempre ir hasta el límite superior. Entonces yo digo, ok, cojo mi función de T2 por la función que vale de 1 a 2, porque aquí sí siempre va a valer lo mismo. Y entonces cojo este límite superior, lo convierto acá en inferior y llego a donde quería llegar, que es el 3, que es el punto al donde yo quiero llegar. Entonces digo F3. Y entonces ahora sí yo sé que estos tramos de 0 a 1, de 1 a 2 y 2 a 3, sí conozco cómo es la función porque la función no cambió ahí. Entonces yo me devuelvo
¿Y qué es lo que hago ahora? Entonces yo digo, la función de 0 a 1 es menos t más 2 y eso la elevo al cuadrado, porque es lo que me dice esto, que tengo que elevarlo al cuadrado. De 1 a 2 dijimos que era constante y de 2 a 3 variable. Entonces, bueno, entonces aquí lo que simplemente voy a hacer es dividir en 1, 2 y 3 las integrales. Entonces, de menos t más 2 al cuadrado, pues aquí aplico sustitución y llego a que este valor es de 7 tercios. La integral en la parte 2, menos 1 al cuadrado da 1, entonces la integral de dt es t. Y la voy a evaluar de 1 a 2, y pues 2 menos 1 me da 1. Y cuando aplique la tercera, que es esta, entonces reemplazando, es igual por sustitución, me va a dar 1/3. Entonces, simplemente ahora ya es reemplazar los valores que encontramos, 7 tercios, 1 y 1/3. Entonces, el potencial RMS al cuadrado va a ser 11 novenos. Y sería pues la respuesta sacarle la raíz. Y sería raíz de 11 novenos, que sería 1,105. No sé si tenga preguntas. Disculpe, ¿por qué le saca la raíz? ¿Se la saca porque ese BRMS está al cuadrado? Exactamente, sí señor, por esa razón. Exactamente por esa razón. Tutor, y ahí queda 1.105, ¿en qué unidades? Bueno, acá no dimos las unidades, en este caso, pues el potencial se da en voltios, entonces aquí el potencial sería en voltios, dependiendo de la función que tenga acá. En este caso, pues supongamos que todo está en las unidades correctas, entonces el potencial se da en voltios. Tutor, una pregunta. Si el periodo se repite 4 veces, tocaría hacer 4 veces, o sea, Exactamente. Sí, eso varía según el periodo, ¿no? Exactamente, sí, señor. Todo depende del periodo. Entonces, si tú ves que la función se repite cuando valga 4, entonces tienes que dividirla en 4 tramos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, o cuando llego a, no sé, de 0 a 2pi, entonces tengo que ver que cada pi medios cambia el tramo. Entonces, divido eso. O sea, hay que tener dos cosas claras. Primero, mirar cuándo la función es constante en los tramos. Y dependiendo de los tramos, ahí voy integrando. Porque lo importante es distinguir la función. Profe, cuando la función no es así en líneas, sino cuando es sinusoidal. Sí, señor. Si es sinusoidal, es una función que es periódica y esa función sería, o sea, no, aquí no hay que calcular el dependiente, nada, sino se coloca la función. Y se va a colocar, pues, si es sinusoidal, entonces, pues, es periódica en 2pi. Entonces, ya uno simplemente le coloca el 2pi. Si es solamente sinusoidal. Ahora, a veces uno tiene señales que son sinusoidales con rectas, a veces uno tiene señales tangentes con sinusoidales. Entonces, lo que hay que distinguir es cuándo cambia la función drásticamente. Si es sinusoidal solamente, sí se va a quedar siempre, pues el periodo es 2pi, entonces uno coloca seno de x y evaluaría de 0 a 2pi. ¿Alguna otra pregunta? Profe, si es, digamos, hasta 2pi, los límites digamos, límite inferior y superior serían 0 y 2pi. Si es sinusoidal, sí. Si es sinusoidal, sí. Porque el periodo es pi. El periodo es 2pi. Pero te repito, si la función llega a cambiar entre 0 y 2pi, pero no es sinusoidal, sino que, por ejemplo, sea seno más un coseno cuadrado, entonces ya sería una superposición de dos funciones. Entonces toca ver cuándo es sinusoidal y cuándo se convierte en coseno, ¿sí? Y entonces ahí sí se dividen los periodos. Ahí sí no, de aquí a aquí da tanto y de aquí a aquí se vale tanto. Sí, sino que es como, qué pena, es como en el límite, no tanto si los periodos, esa parte está clara, sino de pronto como en los límites de la integral. Por ejemplo, que ahí el primero es de 0 a 1, el segundo de 1 a 2. En el caso de que sea con pi sería de 0
2pi se vuelve a repetir, ¿cierto? Entonces, o sea, si tú haces, por ejemplo, a ver acá, si tú haces acá... Hola, si- profe, qué pena. Lo que pasa señor. es que en la guía nos pone un ejercicio similar al que está comentando el compañero. Habla de Sí. una ecuación sinusoidal y nota la ecuación que tenemos que utilizar para poder hallar o resolver el ejercicio. Entonces, Sí. pues ya Ahí, adelanté ahí la es, parte y los límites es 0 y 2pi. pero es lo que yo les digo. Por ejemplo, miren lo siguiente. Miren que esta función señor, ¿no estoy compartiendo? ¿Sí pueden ver o no? No, no se ve la pantalla, profesor. No, profe, no se ve. ¿No se ve? Ah, puchica. O sea, ¿no se ve nada? ¿Qué pueden ver ustedes? Nada. Los No, participantes. no está compartiendo, profe, es que ahorita como que se le cayó un momentico el internet y ahí dejó de compartir. Ah, ok. Entonces vuelvo a compartir otra vez. Un segundo. ¿Ya la pueden ver? No. Siga lo mismo. Qué raro. Es que aquí estoy compartiendo. Si gusta, profesor, salga del team y vuelva a entrar. ¿No le parece mejor? Ah, bueno, listo. Entonces ya vuelvo a entrar. Un segundo y ya vuelvo a entrar. El señor Diego Sarasa tiene el micrófono. ¿Decir algo? No, señor. Bueno, ok, muy bien. Vamos a esperar un momentico que se conecte el profesor Joel. ¿Qué evento? Yo sin querer copié el enlace que no era, es el último que les acabo de poner aquí en el chat, que es el que se llama Asistencia Web Conferencia. Ustedes deben de seleccionar unidad 3 y el docente encargado, pues en este caso solamente está el director, que es el profesor Cristian Casteblanco. ¿Listo? Buenas. ¿Me pueden escuchar? Sí, compa. Sí, ya lo Ya, escuchamos, pues. Vamos a ver si me deja ahora compartir. Ahora. ¿Ya pueden ver? No. ¿No? Ay, no sé. Sí, ahora sí se ve, profe. Sí se puede ver. Sí, se mira. Listo, entonces miren muchachos, lo que les vine diciendo es lo siguiente, claro, si la función es seno, o si la función es coseno, pues empezaría en 1, pero la función es periódica, ¿cierto? Yo lo que les digo es que esta función seno se repite, ¿cierto? Y aquí vemos otra vez el mismo comportamiento, entonces si me dicen, integre les doy una función y calcúlenmela, entonces ustedes integran enseguida de 0 a 2pi si la función solo tiene que ver con seno. Lo que yo les digo que tengan cuidado es si de pronto les llegan a dar una función que sea algo aquí, una cosa por acá y otra cosa por acá. Entonces ya sería no solo la función seno, sino que es una recta, por ejemplo en este caso, aquí se metería de pronto pues una función seno, otra cosa función, y acá cambia. Entonces ahí sí les digo, tengan cuidado y dividan eso en porciones. Pero
Si les dicen la función, calculen algo y la función es seno, el periodo es 2pi. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? Sí, o sea, en sí el ejercicio, profe, es la función es de 0, la integral es de 0 a 2pi. Ah, No entonces, tiene lo que su merced dice de la recta y eso. no, entonces es de 0 a 2pi. Sí, Y señor. la función dice tanto de seno, se saca la integral de ese seno, ¿no? Ah, sí, señor, exactamente. Exactamente. Sí, pero O sea, ahí, digamos, toda la función está expresada al cuadrado. Entonces, todo toca, tienen que elevarlo todo al está al cuadrado, cuadrado. sí. Entonces, toda la función está al cuadrado. Entonces, toca integrar toda la función al cuadrado. Exactamente. Ahí sería que elevaran, pues, ya no sería seno, sino sería seno cuadrado. Exactamente. Entonces, Tengo una duda, qué pena. sí, claro. Lo que pasa es que en el ejercicio que más o menos están comentando, el valor de Y es el número 40. Ahí en eso es como el límite, uno de los límites superiores. El valor de Y es un número 40. ¿En qué parte? No entiendo. A ver. No, ese sería como cuando el profe hablaba de la potencia. ¿Cierto, profe? Es Sí, el como ejercicio quien dice anterior. el pico, el valor pico, ella se refiere al valor pico, es 40 y menos 40. Ah, ok. Esos son los valores máximos y mínimos en que va a tomar la función. Entonces, eso es lo que tienes que tener en cuenta. Listo. Entonces, ok. Entonces, bueno, teniendo este ejercicio ya resuelto, nos vamos al ejemplo 6. El ejemplo 6, aquí sí no me voy a detener mucho porque pues, es un ejemplo que el profesor ya explicó muy bien acerca de las funciones marginales. Entonces dice, una agencia de publicidad realizó un estudio para conocer la utilidad que tuvo el mes pasado y determinó las siguientes funciones de ingreso marginal y costo marginal. Entonces tenemos las funciones ingreso marginal y costo marginal, ya sabemos que son variaciones, ¿cierto? Respecto a la variable. Entonces, dice, bueno, el costo y el ingreso en miles de pesos está en función del número de servicios que prestó la agencia. Entonces me dicen calcular la función de ingreso total, entonces, y me dan el ingreso total a prestar 35 servicios y me dan que se vale 20 y me dicen la función cuando se dan 35 servicios y se tienen gastos generales con C igual a 15. Entonces, bueno, ya sabemos que si son marginales hay una variación, entonces pues es integrar respecto a la variable, ¿cierto? Entonces lo que hacemos aquí, pues vamos a integrar para calcular la función de ingreso total. Tomamos como variable de sustitución x a la 5,7, ¿cierto? Bueno, acá hacemos la integral, ¿cierto? Y entonces nos da que la función de ingreso total va a ser 3 logaritmo natural de x 5,7 más el c, ¿cierto? Pero ¿qué nos dicen? Nos dicen que nos están diciendo que X, pues son los servicios, entonces al prestar 35 servicios, si se vale 20, entonces, pues, ¿qué es lo que hacemos ahora? Reemplazamos, ¿cierto? Reemplazamos cuando X vale 35 y C vale 20. Entonces, esta función evaluada en 35 nos va a dar que es 73.330 pesos. El ingreso al prestar 35 servicios es de 73.330 pesos. Eso sería la función de ingreso total. Ahora viene la función de costo total. Entonces sería pues integrar esta función, porque este sería el marginal, está variando. Entonces lo que hacemos ahora es integrar esta parte. Hacemos lo mismo, también es una integral de sustitución. Cogemos nuestro U, nuestro diferencial de U, ¿cierto? Integramos, recordemos siempre colocar cuando tenemos
como no tenemos acá integrales definidas A y B, recuerde que siempre tenemos que colocar más la constante, ¿cierto? Entonces aquí nos queda logaritmo natural de u, pero u es x cuadrado más 5 más la constante. ¿Qué tenemos acá? Entonces tenemos lo mismo, nos dicen que cuando x, o sea, cuando los servicios son 35 y nos dan que nuestro c vale 15. ¿Aló? No, perdón. Venga, es la razón, entonces, es para retirarme y para a ver si esto queda grabado para digamos, estudiar y hacer los ejercicios. Ah, no. Sí, va a quedar grabado la reunión. Sí, bueno, listo. Entonces, venga, interrumpirlo, sino en una clase de razón. Bueno, profesor. No, tranquila, tranquila, no hay ningún problema. Bueno, y gracias, yo los bendiga a todos y a todos los compañeros y en especial al profesor, a los profesores de ahí. Bueno, bendiciones. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, bueno, entonces veníamos diciendo que la prestación, las prestaciones es cuando X vale 35 y cuando nuestro C vale 15. Entonces, pues, nuestra función de costo va a estar dada por, nos da 22,114, pero recordemos que están en miles de pesos, entonces sería 22.114 pesos, ¿cierto? Entonces, el costo total al prestar 35 servicios es de 22.114 pesos. Entonces, la utilidad, pues, sería que coger los ingresos y restarle los costos, ¿cierto? Entonces, ahí me daría, pues, ¿a cuánto? A 35 servicios, que es lo que estamos calculando. Entonces, simplemente cojo la resta entre los ingresos, lo resto con los costos y me da entonces que la utilidad de la agencia al prestar 35 servicios es de 51.216 pesos. ¿Listo? Entonces, pues, esos eran los ejercicios que los quería compartir el día de hoy y listo. Muchas gracias por escucharme y muy amables. Gracias por la atención prestada. Dejo al siguiente profesor para que Muchas pueda gracias. compartir. Ya vamos a darle pie al profesor Edgar. Profesor Edgar, ¿está allí? ¿Me escucha? Sí, muy buenas noches, profe José Miguel. ¿Cómo me escuchan? Muy bien, profesor. Listo. Por favor, profe, ¿me puede compartir usted la imagen o la comparto desde acá? Si gusta, la puede compartir usted para que vaya teniendo control de avanzar o de desplazar. Ya aquí está quitada la opción de que usted es moderador. Ya. Listo, por favor, ¿me confirman si la están mirando en este momento? Sí se ve, profesor Edgar. Listo. Bueno, un cordial y atento saludo para todos. El ejercicio que yo voy a explicar es el ejercicio que se encuentra relacionado con los circuitos eléctricos. Entonces, en primera instancia voy a hacer como una pequeña visión para que aterricemos un poco cuál es la idea sobre este tipo de ejercicios o este tipo de desarrollo que tenemos en este momento. ¿Sí? Lo primero es, este ejercicio es un ejercicio que habla de voltajes, habla de resistencia, habla de capacitancia y obviamente está enmarcado en un circuito eléctrico. Entonces vamos a entender un poco cuál es esa idea de lo que nosotros estamos mencionando o la idea contextualizada acerca de este problema. Entonces, voy a tratar de definir
para que entendamos un poco esta idea y luego procedemos a aplicarlo, ese desarrollo. Nosotros vamos a encontrar entonces en este ejercicio que hablamos de voltaje, de resistencia, de capacitancia y de un circuito eléctrico. El voltaje nosotros lo podemos definir como la diferencia de la tensión eléctrica entre dos puntos que hay en un circuito eléctrico. La unidad de medida del voltaje es el voltio. Y algunos de los ejemplos que nosotros tenemos en la vida real es, por ejemplo, la energía o la electricidad a 110 voltios o a 220 voltios. Este tipo de energía se conoce con el nombre de corriente alterna. ¿Por qué? Porque él trabaja en unas dos fases en las cuales la corriente está alternando, ¿sí? De tal manera que en un momento se encuentra polarizada una y posteriormente la otra. De ahí que nosotros encontramos que un enchufe de cualquier dispositivo eléctrico que tengamos nosotros no tiene como una forma específica u obligatoria para poderse conectar, ¿sí? Simplemente cualquiera de los dos puntos nos va a permitir cerrar el circuito y obtener la energía para que funcione nuestro televisor, nuestro equipo de sonido, entre otros objetos. También encontramos lo que es la electricidad, que está entre los 12 y los 19 voltios. Un ejemplo de ello, pues, son los cargadores de nuestros portátiles. Estos cargadores reciben una energía de 110 voltios o de 220 y la transforman a una energía o a una electricidad que sale entre los 12 y los 19 voltios. Y esto se conoce como la corriente continua. De ahí que este tipo de corriente sí se encuentra polarizada. Entonces, por eso vemos que, por ejemplo, en las baterías de los carros, el rojo me indica que es el positivo y el negro el negativo. Lo mismo ocurre con los pequeños circuitos que nosotros podemos armar o con el circuito que está en el ejercicio que se debe desarrollar. Y otro ejemplo de ello, también de corriente continua, pues la electricidad de 5 voltios que tienen los cargadores de los celulares o las pilas o las baterías que tienen ellos. Pues esa es como la definición entonces de lo que es el voltaje. La resistencia es la oposición al flujo de corriente que busca disminuir el voltaje que pasa por un circuito. Esa unidad de medida de la resistencia es el ohmio. Y un ejemplo de los que nosotros podemos apreciar normalmente es el dimmer. Esa perilla que nosotros podemos girar para aumentar la visibilidad de la luz o atenuar la intensidad de luz. Entonces, ese es un claro ejemplo de cómo funciona la resistencia. En este caso, entre mayor sea la resistencia, menor va a ser la cantidad de energía o de corriente eléctrica que estaría pasando. Otro ejemplo muy común es el volumen en un equipo de sonido, en un radio, en nuestros celulares, en nuestros equipos portátiles, en donde nosotros, si le aumentamos el volumen, estamos disminuyendo la resistencia. Y si disminuimos el volumen, entonces aumentamos en ese caso la resistencia. Para que entendamos un poco cómo funcionan en este caso los circuitos. El otro concepto que nos compete es la capacitancia, que es la capacidad de un componente para recoger y almacenar una energía en forma de una carga eléctrica. La capacitancia de los condensadores se mide en faradios, en este caso. Entonces hablamos de microfaradios, picofaradios, nanofaradios, entre otros. Y por último, pues el circuito eléctrico es un conjunto de elementos que se interconectan que permiten transportar la corriente en una trayectoria cerrada. Entonces aquí podemos ver un ejemplo muy sencillo de un circuito donde tenemos un interruptor conectado al lado positivo de una pila o de una batería, una bombilla y el lado negativo a través del cual van a ir circulando los electrones en el sentido
antihorario en el ejemplo que estamos planteando. Si este ejemplo lo llevamos a un esquema eléctrico como el que tenemos en el ejercicio, entonces vemos que tenemos una batería donde nos indica cuál es el positivo, el negativo, cuál es el sentido de la corriente. Aquí vemos el switch o el interruptor y en este caso el bombillo o la lámpara. Entonces, ahora que ya tenemos un poco claros esos conceptos, eso que nos mencionan aquí, entonces vamos a llevarlo eso al ejercicio que nos han planteado. Yo hice un ejercicio muy similar para que de pronto lo entendamos. Miremos aquí, en el ejercicio yo he colocado dos resistencias, una de 20 ohmios y otra de 100 ohmios. Y tengo un condensador de 100 faradios. Tengo una fuente, aquí me indica hacia dónde va el positivo, hacia dónde el negativo y el sentido de la corriente. La corriente se expresa en términos de una función I en relación al tiempo o en función del tiempo. ¿Sí? Por eso es I de t. Entonces yo tengo que la función I de t, es decir, la corriente, está dada para este ejercicio en t al cubo menos 2t. Y me pide calcular el voltaje total teniendo en cuenta las dos ecuaciones de voltajes. En este caso, solo estamos manejando esas porque esos son los elementos que tiene nuestro circuito. El primero de ellos es el voltaje en la resistencia, o el V sub R. Ese voltaje se calcula de la siguiente manera. La corriente, es decir, la función I de t, multiplicado por la resistencia. Y también tenemos la segunda ecuación, que es la ecuación del voltaje en el capacitor o en el condensador. Eso es igual a 1 dividido entre C multiplicado por la integral de la función I de t diferencial de t o de t. Entonces nosotros tendríamos, en otros términos, que el voltaje en el condensador será igual a 1 dividido entre la capacitancia multiplicado por la integral de la función de la corriente. Esa parte es igual en el ejercicio que ustedes deben desarrollar. ¿Quiénes tienen este ejercicio? Lo primero que vamos a hacer entonces, en este caso, es calcular el voltaje en las resistencias. En mi ejemplo, yo tengo dos resistencias y estas resistencias están en serie. Por lo tanto, como están en serie, no es más que sumar las dos resistencias. En el ejercicio que ustedes tienen, no necesitan sumarlas, solamente hay una resistencia. Entonces, por lo tanto, la resistencia total en mi ejercicio será resistencia 1 más resistencia 2, nos daría 20 más 100, nos daría 120 ohmios, que sería la resistencia. ¿Qué decíamos? Era la oposición al flujo de corriente. Como la función es de la corriente es I de t, entonces nosotros tendríamos t elevado al cubo menos 2t. Por lo tanto, entonces yo tendré lo siguiente. Como el voltaje en la resistencia es la función multiplicado por el valor de la resistencia, entonces tendríamos nuestra ecuación de I de t, t elevado al cubo menos 2t multiplicado por 120, que serían los ohmios. Y por lo tanto el voltaje resultante será igual a 120 factor de t al cubo menos 2t. Aplicando la propiedad distributiva, me quedaría 120 por t al cubo, 120t al cubo, menos 2t por 120, menos 240t. Ahí tendría el voltaje en la resistencia. En el ejercicio de ustedes va a ser mucho más sencillo, porque ya lo dijimos, no necesitan hacer el cálculo de sumar resistencias. No se tienen que preocupar que si la resistencia está en serie o está en paralelo. Es para que lo tengan presente. Pero si de pronto en uno de los ejercicios del examen final
existiera esa posibilidad o un gráfico similar al que les indico aquí, entonces simplemente la suman en ese caso. Ahora vamos a calcular entonces el voltaje en el condensador. Entonces el voltaje en el condensador diríamos así. La ecuación ya la tenemos. Esa ecuación no nos va a cambiar. Esa ecuación es igual que la anterior. El anterior era la corriente por la resistencia. Pues en el caso del voltaje en el condensador será 1 sobre la capacitancia por la integral de la función en términos de t. Como si tenemos parte de esos datos, entonces nosotros hacemos lo siguiente. El voltaje en el condensador será igual a 1 dividido entre C. ¿Cuál es la capacidad del condensador? Acá la teníamos, 100 faradios. Entonces, 1 dividido entre 100. Multiplicado por la integral de I de t de t. Entonces, aquí tendríamos de t al cubo menos 2t por dt. Por lo tanto, yo despejo esta integral. Entonces, la primera parte me queda igual a 1 entre 100. Y haciendo una integral inmediata, ¿no? La integral de t al cubo se eleva a n más 1. Entonces, sería 3 más 1, 4. Entonces, tendríamos t elevado a la 4 menos 2t elevado al cuadrado. Perdón, aquí hay un error. Qué pena con ustedes. Ya lo voy a corregir. Regálenme un momento. Potencia de t. Sería menos 2t elevado al cuadrado dividido entre 2. ¿Y ya apareció corregida? Creo que sí, ¿cierto? No se ve, profesor. No está compartiendo pantalla. Ah, ya, qué pena. Ya. ¿Allí ya? Sí, profesor. ¿Sí? Listo. Entonces decíamos que era t al cubo. Entonces tendríamos t a la 4 dividido entre 4. Y aquí le restamos menos 2t menos t al cuadrado dividido entre 2 más la constante de integración. ¿Por qué? Porque es una integral indefinida en este caso. Entonces, ya hemos encontrado los voltajes en las resistencias y en el condensador. Si nosotros sumamos los voltajes en las resistencias más el voltaje en el condensador, entonces nosotros tendríamos que el voltaje total va a ser igual al voltaje de la resistencia más el voltaje en el condensador. Entonces tendríamos 120t al cubo menos 240t. Esto es el voltaje de la resistencia. Más 1 sobre 100 multiplicado por t elevado a la 4 dividido entre 4 menos 2t al cuadrado sobre 2 más la constante de integración. Como yo puedo en este caso dividir, estoy cancelando el 2 con el 2 del denominador, entonces tendríamos que el voltaje total será igual a 120t al cubo menos 240t más 1 sobre 100 multiplicado por t a la 4 dividido entre 4 menos t al cuadrado
más la constante de integración. Y de esta manera, entonces nosotros podemos resolver el ejercicio. El ejercicio que ustedes tienen es muy similar. ¿Cuál es la diferencia? Voy a retroceder un momento. Y es que aquí nosotros ya nos está diciendo que esta función ya no es t al cubo menos 2t. Me está diciendo que es 3 seno de t. Entonces, recordemos que la función seno es una función que se puede integrar de manera inmediata. Y entonces, de esa manera, ya queda como más sencillo el desarrollo del ejercicio. ¿Les queda claro? ¿Tienen alguna pregunta o alguna inquietud? No, profesor, hasta ahí, claro. Una pregunta. Listo. Entonces, este era el ejemplo que yo les quería indicar para quienes de pronto no manejan o no han trabajado los conceptos de física, de electricidad, de circuitos, para que ustedes miren que es sencillo su desarrollo. Recuerden, las ecuaciones son las mismas, o más bien en términos de voltaje, lo único que nos va a cambiar pues es la ecuación que nos han modelado, ¿no? Que en el ejemplo que ustedes tienen, vuelvo y repito, era 3 seno, y ese sería como el ejercicio. Una pregunta. Sí, dígame. Buenas noches para todos. Una pregunta. Este circuito que estamos viendo es de corriente alterna o directa. Pues yo veo es corriente directa, pero estamos utilizando directa, funciones de corriente alterna. No sé, me queda la duda ahí. Perdón, no le alcancé a escuchar la última parte. Tranquilo, qué pena. El circuito que estamos ahorita analizando es de corriente directa, ¿correcto? Sí, señor. Todas estas funciones es para corriente directa o también se le aplica en la corriente alterna, porque veo que está en la derivada y esto. Sí. No, en este caso hay otro tipo de funciones, ¿no? Básicamente son las mismas, o sea, es el voltaje de la resistencia más el voltaje de la capacitancia. Lo que sucede es que en corriente alterna nosotros no manejamos mucho lo que es la capacitancia de esta manera. Estamos hablando de unos valores totalmente distintos, otro tipo de datos, digámoslo así, en este caso. Pero los voltajes en forma general sí se calculan así. Bueno, gracias, mi amor. Ya estaríamos hablando de la forma como modelan la ecuación, ¿no? No sé si hay alguna otra inquietud. Por aquí decía Andrea que si le podíamos compartir el PowerPoint. Sí, claramente, Andrea, la idea sería compartir de la presentación que utilizamos el día de hoy. ¿Okay? ¿Cuál es la grabación? Listo, profe. Entonces, pues yo les agradezco la atención con respecto a esta parte. ¿Sí? Muy bien, ¿no? Sí, eso sería todo lo que nosotros veríamos para la conferencia web número 2. Agradecemos la atención de cada uno de los estudiantes y la asistencia de cada uno de ustedes. Y esperamos hayan sido aclaradas muchas de sus dudas y les estaremos compartiendo por medio de sus tutores los enlaces de la grabación de esta conferencia, la presentación que se utilizó y éxitos entonces con el desarrollo de sus ejercicios. Vamos a dejar hasta aquí, que tengan un excelente resto de noche y estamos en contacto y cualquier cosa que necesiten nos pueden decir con muchísimo gusto. Gracias, profesores, muy amables. Gracias. Muchas gracias. Que tengan una buena noche, que estén muy bien, hasta luego. Muchas gracias, buenas noches. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias, profe. Muchas gracias.